Bendiga a Dios a toda la audiencia de Colombia y el mundo entero, las ciudades, pueblos, veredas, corregimientos, municipios, en el poderoso y glorioso nombre de Jesucristo. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de las palabras del profeta. Y nos vamos a citar en el libro de Deuteronomio capítulo 18, versículo 18 al 20. Y leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que él hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Es muy importante hablar acerca de estas palabras. Dios le dijo al pueblo israelita por boca de Moisés que les levantaría un profeta como Moisés, al cual Dios pondría sus palabras en su boca. Y el que no oyere las palabras que Dios hablaría por boca de ese profeta, dice la Escritura que Dios le pedirá cuenta. Y si algún otro personaje se levantare y tuviere sueño y hablare en nombre de Dios palabras que Dios no le hablare, dijo el Señor en su palabra, el tal profeta morirá. Moisés, el profeta que Dios levantó en el año 1400 aproximadamente antes de Jesucristo, fue el hombre que Dios escogió como caudillo, como líder para libertar al pueblo israelita del yugo egipcio en el cual se encontraba sometido. Y este Moisés fue a quien Dios puso sus palabras para que él las hablara a los israelitas, para que ellos supiesen conducirse de la forma como Dios quería que ellos se condujeran sobre la tierra. Por eso Dios le llama un pueblo escogido, porque no había otro pueblo que tuviera las leyes, estatutos, mandamientos y decretos que Dios le dio a Israel, porque Dios lo amó y quiso hacer un pueblo para sí conforme a la voluntad de Dios. Y le dio las palabras por boca de Moisés. Entonces, este Moisés representa el gran líder que libertó al pueblo israelita. Y a él le dijo Dios, profeta de entre vuestros hermanos os levantaré y pondré mis palabras en la boca de aquel profeta. Y el que no oyere las palabras que yo pusiere en su boca y que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. Todos sabemos que ese profeta prometido es el Señor Jesús, quien vino a la tierra. Y al igual que Moisés, fue el hombre a quien Dios escogió para poner sus palabras en su boca, para renovar el pacto, el nuevo pacto que haría por medio de Jesucristo. Y este Jesús es el que habló exactamente las palabras que Dios le dio. Por eso él, enseñando a sus discípulos y a los judíos, les decía, las palabras que yo hablo, yo no las hablo por mi propia cuenta, sino que yo hablo lo que he oído de mi Padre. Y la doctrina que yo hablo no es mía, sino de mi Padre. Si alguno quiere seguirme, conocerá si la doctrina es mía o si yo hablo de parte de Dios. Y nosotros encontramos en el Nuevo Testamento todas las enseñanzas que Jesús le dio a sus discípulos. Esas fueron las palabras que Dios puso en su boca, porque Dios había dicho que levantaría uno como Moisés,
el cual hablaría las palabras de Dios a su pueblo. Y al igual que Moisés, que hablaba exactamente lo que Dios le decía, sin quitarle y sin añadirle, así también Jesús habló exactamente lo que Dios le había dicho. También Jesús dijo en cierta ocasión, yo no hago nada por mí mismo, sino lo que he visto cerca de mi Padre. El Hijo hace las cosas que a veces que ve hacer a su Padre y las hace exactamente. Y yo hablo lo que he oído de mi Padre. Ciertamente Jesús es el profeta. Ahora, ¿cuáles son las palabras que Dios dijo que pondría en la boca de este profeta? Las palabras que Dios habló a Jesús las encontramos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en las cartas de Pablo, de Pedro, de Santiago y de todos aquellos que escribieron la revelación de la palabra de Dios. ¿Por qué ellos escribieron eso que está en el Nuevo Testamento? Porque justamente Jesús se las enseñó y él dijo, las palabras que tú me has dado, yo se las he dado a ellos porque ellos han conocido que yo salí de ti. Eso está en el capítulo 17 del libro de Juan. Entonces, ¿dónde está lo importante de este texto de Deuteronomio 18? Dice, el que no oyere las palabras que yo le hablare al profeta, yo le pediré cuenta. Hoy día está sucediendo exactamente eso. Al igual que el pueblo israelita que no escuchó las palabras de la boca de Moisés, hoy ocurre que mucha gente, multitudes de gente no está escuchando las palabras que habló Jesús. Y las palabras que habló Jesús están en la Escritura. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y me conocen y yo las conozco. Y las llamo por su nombre y ellas me siguen. Hoy día las palabras de Dios fueron dadas a Jesús. Y Jesús la ha comunicado a sus discípulos. ¿Qué se está haciendo hoy? ¿Qué palabras se están reproduciendo hoy? Los discípulos reprodujeron lo que escucharon de Jesús y lo escribieron en libros y vivieron exactamente como Jesús se los había enseñado. Hoy cuando miramos el Evangelio, nos damos cuenta de que hay una gran distancia entre el Evangelio que aparece en la Biblia con el Evangelio que se vive hoy sobre la tierra en gran parte del mundo. Ya no es lo mismo. Entonces, ¿dónde están las palabras de Jesús? ¿Qué se está haciendo cuando el Señor ha dicho, el que no oyere las palabras que yo pusiera en su boca, yo le pediré cuenta? En ese gran día, cuando Dios pida cuenta a multitudes de gente, vas a ver la gran realidad. Porque hay que atender y hacer exactamente lo que Jesús ha dicho, lo que dice la Escritura. Jesús es ese profeta modelo con el cual nosotros podemos seguir, al cual podemos imitar al igual que el apóstol Pablo. Jesús es aquel a quien Dios escogió y le dio sus palabras para que las conozcamos. Por eso se hace necesario, amado hermano, amado amigo, que escuchas y que ves este gran mensaje para tu vida. Jesús hace el llamado a imitarlo a Él a través de la palabra. También dice la Biblia, si alguno se levantare soñador y hablare palabras al pueblo, palabras que yo no le mandare, el tal profeta morirá. Hoy multitudes de gente está hablando palabras que Dios no le ha mandado. Y hoy multitudes de gente se hacen llamar también profetas, pero hablan lo que Dios no les ha mandado. Y Dios dijo en su palabra, el tal profeta morirá. O sea que eso está decretado así. Amados ministros que oyen esto, ustedes saben en su corazón cuando hay palabra verdadera de Dios y cuando no la hay. El llamado es a volverse a Dios para que no perezcan sus almas, porque decretó Dios en el libro de Deuteronomio, el tal profeta que hablar en mi nombre, yo no le hubiera dicho que hablar en estas palabras, el tal profeta morirá. Morirá espiritualmente,
morirá físicamente. Y el día que Dios pida cuenta, ¿qué va a suceder? Jesús dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, tu nombre predicamos tu palabra y yo les declararé, de cierto os digo, apartados de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Jesús no va a conocer a los que hablan otra cosa totalmente distinta en nombre de Dios. Porque el que habla en nombre de Dios habla las palabras que Dios le da, ni le quita ni le pone. Pero entonces, ¿en nombre de qué Dios está hablando? Porque la Escritura claramente dice que ninguna mentira procede de la verdad. Y una persona que tiene las palabras de Dios no habla verdad en parte y mentira en parte. No puede, porque Dios es verdad y Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Es tiempo de volverse, estudiar la Escritura, mirar los decretos de Dios. Lo que Dios ha dicho, eso es, y nadie lo puede cambiar, porque esa fue la decisión y lo que Dios estableció de ese modo. Y Él ha establecido: el que no hiere las palabras del profeta que yo les levantaré, morirá. Yo le pediré cuenta. Amado, amado amigo, son las palabras de Jesús las que hay que oír, las que se deben hacer, las que se deben seguir. ¿Dónde están esas palabras? Están escritas en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros miramos el capítulo 5 al 7 de Mateo, allí aparece Jesús dando sus primeras palabras en el sermón del monte y las bienaventuranzas. Allí empezó a enseñar y dijo: el que oyere estas palabras y las pusiere por obra, yo les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Cierto? Pero también hace referencia al que no las oyere. Jesús enseñó acerca del amor. Jesús enseñó acerca de la doctrina. Jesús enseñó acerca del arrepentimiento. Jesús enseñó acerca del bautismo para perdón de los pecados. Jesús enseñó acerca del Espíritu Santo, acerca de las obras de Dios, de las maravillas de Dios. Jesús presentó a Dios al pueblo nuevamente, como en aquel tiempo lo presentó Moisés. Porque la palabra en los tiempos de Jesús, cuando Jesús nace, la palabra había escaseado. Ya había un imperio montado, que era el imperio romano, el cual estaba gobernando. Y los escribas y fariseos que se levantaron confabulados con el imperio romano, ellos habían montado también sus enseñanzas. Porque recordemos que los que estaban encargados de la enseñanza de Dios eran los sacerdotes de la línea de Aarón, pero esa línea se perdió. Cuando en el año 120 o 140 aproximadamente, antes de Cristo, se levanta la escuela de los fariseos, ellos entran a llevar ya enseñanza dentro del templo a los judíos, cosa que no les pertenecía a ellos. Y así metieron la ley oral o la ley judaizante, que no es la ley de Moisés, sino la ley farisea, la ley oral, el fariseísmo. Y eso sumergió a los de ese tiempo a vivir bajo las costumbres y los rudimentos del mundo, los rudimentos de los hombres. Y Dios levantó un hombre llamado Jesús, el profeta que Dios había prometido, para libertar al pueblo de la esclavitud en la cual estaba, bajo esa maldición o bajo esa esclavitud de esos rudimentos. Que así como en Egipto el pueblo israelita estuvo sumergido en esclavitud, así también en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los fariseos, el pueblo estuvo sumergido bajo la esclavitud de esos tiempos, de la ley oral, no de la ley de Moisés, sino de la ley farisea. Y estuvo sumergido bajo el dominio del imperio romano y sumergido bajo el engaño de Satanás. Jesucristo dijo: el que practica el pecado es del diablo. Mas para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Y Él vino a traer el perdón a la humanidad y el lavamiento de sus pecados por medio de su sangre y el bautismo en su nombre, el cual
perdona pecados. Y amado amigo, si tú quieres saber cómo puedes salvarte, tienes que oír las palabras de Jesús, seguir las palabras de Jesús al pie de la letra, ser como Jesús, vivir como Jesús, imitar a Jesús, encontrar en la Biblia qué fue lo que habló Jesús, qué dijo Jesús, cómo se comportó Jesús, cuál fue la ley de vida, la ley del Espíritu que nos ha mostrado Jesús, porque a lo largo de toda la Escritura allí está plasmada las palabras del profeta que Dios levantó. Que Dios te bendiga, amado amigo, amado hermano. Es tiempo de recapacitar y empezar a hacer lo que el Señor dijo, lo que el Señor vivió, lo que el Señor enseñó. Hay muchos temas que se han perdido y que se están perdiendo y muchas cosas que se están metiendo dentro de las congregaciones. Al mismo modo del tiempo de los fariseos, pareciera que se estuviera viviendo nuevamente en los tiempos del fariseísmo. Dios está levantando hombres en este tiempo que peleen por la buena fe, que den a conocer las palabras de Dios, la gran verdad de Dios, para que la humanidad corra y se salve y oiga las palabras del profeta. Porque el que no oyere las palabras de Jesús, el Señor ha dicho en su palabra, yo le pediré cuenta. Yo invito a los ministros y a la humanidad entera a investigar cuáles son las palabras de Jesús. Porque de ciertamente Él dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Todas las palabras que habló Jesús están registradas en los 4 evangelios y en el resto del Nuevo Testamento, las cuales escribieron sus discípulos. Porque ellos no escribieron ni hicieron otra cosa, sino exactamente lo que aprendieron de su maestro, lo que aprendieron de Jesús y nos la han dado a conocer para que nosotros vivamos y hagamos la voluntad de Dios. Por eso Jesús dijo, nadie puede entrar en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo no he venido a hacer mi voluntad ni a buscar mi propia gloria. Yo he venido a hacer la voluntad de Dios. Dijo, yo gloria de los hombres no recibo. Mi Padre es el que me glorifica. Y nos dio una serie de instrucciones espirituales y morales para que sepamos vivir. Y también de toda clase de enseñanzas que aparecen allí en la Escritura. Dios les bendiga poderosamente. Y a investigar, hacer, oír y andar en las palabras del profeta Jesús. Muchas bendiciones.